Este trabajo fue realizado por las estudiantes María Isabel Escobar, Natalia Jiménez y Gabriela Granda. Está enfocado básicamente en la finalización de las relaciones laborales con los trabajadores dentro de las organizaciones. Es importante que dentro del plan de gestión humana de cada empresa estén establecidos y se tengan claros los lineamientos adecuados para aplicar en los casos de desvinculación del personal y los acontecimientos legales que esto implica. Dentro del trabajo analizamos los tipos de contrato que existen, analizamos las posibles finalizaciones de estos contratos, las causas y sus efectos y pues cómo se puede terminar cada uno de estos contratos. Del mismo modo también analizamos los costos que estos eventos pueden representar dentro de la organización, como no solamente pues como en la terminación laboral, liquidación del empleado, sino también como en la vinculación de nuevos funcionarios. El ejemplo de la finalización del contrato lo basamos en el cargo que diseñamos en el trabajo anterior, que fue, creamos el cargo de supervisor de operaciones de la Mercedes-Benz, ¿sí? En el proceso de vinculación o de desvinculación, mejor dicho, existen unos lineamientos generales a los cuales debemos adaptarnos y para cumplir con la norma establecida y finalizar los procesos de forma exitosa. ¿Sí? Existen tres posibles alternativas de desvinculación de un empleado y este puede ser a través de renuncia, desvinculación por mutuo acuerdo o despido. ¿Sí? Para la realización de los pagos correspondientes en el momento de este proceso o en el momento de este despido, las organizaciones siempre deben ajustarse a lo que señala la ley, ¿sí? En este caso, pues la legislación laboral, en este caso, pues lo que nos representa en el Código Sustantivo de Trabajo. Esto para no incurrir en pérdidas legales de la empresa, ¿cierto? Porque adicional pues a las pérdidas económicas, a las pérdidas de talento humano, esto también puede representar, si no se hace un buen proceso, puede representar pérdidas de reputación y en temas legales dentro de la organización, ¿cierto? Las posibles desvinculaciones que mencionamos anteriormente, que era la renuncia se da cuando el empleado es quien pasa la carta a la empresa y le dice ya no quiero trabajar más con ustedes por X o Y razón, ¿cierto? El empleado debe hacer este proceso mínimo con 15 días de anterioridad, dándole a la empresa pues como un tiempo prudente para iniciar un nuevo proceso de reclutamiento de personal o para mirar cómo va darle solución a esta situación de la manera pues más exitosa, ¿cierto? Y no ir a afectar pues como demasiado los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización con respecto al cargo que se va a desvincular. La siguiente es la desvinculación por retiro voluntario o mutuo acuerdo, ¿sí? Aquí es cuando las partes se sientan y dicen, bueno, mira, pasa esto, los directivos de la organización y que representan la organización y el empleado llegan a un mutuo acuerdo por X o Y razón, o sea cual sea el motivo, sea porque la empresa se va a cerrar o porque, bueno, X sea la razón, llegan a un mutuo acuerdo, entonces se firma un documento entre las partes, ¿sí? Y el despido es cuando la empresa le dice al empleado de forma unilateral, le dice no quiero continuar más con sus servicios, ¿cierto? Entonces se hace a través de una carta dirigida al empleado. Teníamos pues que dentro de los procesos más importantes de la organización está el proceso de vinculación de las personas, ¿cierto? Entonces, dentro de todas las pérdidas que esto implica, ¿cierto? Porque no solamente incurrimos en pérdidas de personal, sino también económicas, el proceso de desvinculación o el proceso de desvinculación también acarrea contratar nuevo personal. Esto significa disponer recursos, tanto humanos como económicos, en son de esa situación. Entonces, esto también representa para la organización pérdidas económicas. Eso también se traduce en pérdidas económicas. Adicional a eso, que la empresa si decide contratar o promover o suprimir el cargo, debe diseñar un plan de choque o un plan simplemente
para cubrir esas funciones que estaba desempeñando el empleado y no ver afectados los procesos internos de la organización. Dentro del ejercicio que nosotros planteamos, vamos entonces a especificar las condiciones que tenía este empleado, al cual vamos a darle una terminación de contrato de forma unilateral por parte del empleador. Entonces, el funcionario desempeñaba el cargo de supervisor de producción y había sido vinculado a la organización desde el 21 de enero de 2017 y la terminación del contrato se da el 22 de julio de 2018. El tiempo laborado fueron 18 meses, era un contrato a término indefinido, o sea que eso significa que da lugar a una indemnización por parte de la empresa hacia el empleado. El salario inicial con el que él empezó en el 2017 era de 3.040.000, pero con el aumento salarial que se hace anualmente, este año tenía 3.200.000, lo que se traduce en un valor por día de 106.666 pesos. Con base a esa información, entonces nosotros hicimos la liquidación de lo que le correspondía al empleado, ¿cierto? Como fue una terminación del contrato por sin justa causa por parte de la organización, entonces debe haber una liquidación. Dentro de la liquidación se incluye en el primer año corrido, si ya es más de un año, entonces le vamos a liquidar 30 días de salario, ¿cierto? Si ya a partir del segundo año se le liquidan 20 días, pero en este caso como el empleado solamente laboró 10 días, medio año, entonces le vamos a dar la mitad, 10 días. Eso nos multiplicamos entonces en total, esto nos da 40 días por 106.666 pesos, nos da un total de 4.266.666 pesos. Por prima de servicio, entonces le vamos a pagar lo que hasta el momento se le había generado, porque ya se le habían pagado las primas anteriores durante el año 2017. Entonces solamente tenemos pendiente de pago el periodo que está comprendido entre el 1 de enero y el 22 de julio de 2018. Eso nos da un valor de 1.795.555. Multiplicamos el salario actual por la cantidad de días laborados y lo dividimos por 360 días. El funcionario no había disfrutado de su periodo de vacaciones, o sea que tenía acumulados 1.5 periodos de vacaciones, ¿sí? Hicimos también entonces la operación, multiplicamos el salario por los días, dividido 720 y esto nos da 2.520.000. También hicimos entonces la liquidación de lo que son las cesantías, que en el primer año se calcularon con base al salario que tenía en ese año, ¿cierto? Del mismo modo, los intereses también se le calcularon con base a ese salario. Y en el segundo año, pues entonces lo calculamos con el tiempo que el empleado laboró durante el 2018. Dentro del trabajo, entonces adjuntamos la tabla de liquidación donde estamos entonces liquidando, está la liquidación por tiempo de servicio, pues está la prima de servicios, está la de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías. La liquidación total, la suma de todos estos valores, nos da entonces un valor total de 13.998.042 pesos. Es muy importante tener en cuenta realizar estos procesos de acuerdo al marco legal que está establecido, ¿sí? Porque si no podemos caer en posibles demandas por parte del empleado de la organización y entonces los costos podrían ser mayores. En los costos de producción hay unos costos adicionales, hay unos costos directos y unos costos indirectos. Los costos directos son los que están relacionados directamente con el proceso de vinculación, por ejemplo, como el material que se necesita, el anuncio publicitario para captar el nuevo personal, las horas laboradas por el personal que está realizando el proceso de selección, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hay una desvinculación de un empleado, esto representa demasiados gastos, además porque la empresa también ha invertido capacitación a esta persona, entonces ese dinero y ese tiempo invertido al empleado, esa plática ya se perdió, esa plática se perdió, ¿sí? Por eso es tan importante tener un buen sistema o un buen plan dentro del área de gestión humana para hacer retención a los empleados y que este proceso no sea muy repetitivo, ¿sí?
tratar de sostener relaciones laborales con nuestros empleados a largo plazo, porque significa muchas pérdidas para la organización, no solamente para el área de recursos humanos, sino también para el área o dependencia donde el funcionario labore o desarrolle sus funciones. Además, porque los procesos en algunas situaciones también se pueden ver parados porque no existe el personal idóneo para desempeñar esta labor. Dentro de nuestras conclusiones, entonces, este es nuestro trabajo. Pudimos identificar pues entonces la importancia que tiene un buen proceso de vinculación dentro de la organización y a su vez pues todo lo que acompaña en su entorno y darnos cuenta que no es solamente despedir a un empleado porque sí, sino que esto tiene muchos más situaciones alrededor. Cuando una empresa despide a un empleado, eso tiene diferentes acontecimientos dentro de la organización. Sí, se puede hacer entonces buscar empleados afuera, se puede hacer promoción interna dentro de la organización o simplemente podemos suprimir el cargo, sí, pero es de acuerdo también a las necesidades que la organización tiene con respecto a sus procesos. Esta es básicamente entonces nuestra explicación. Igual en el trabajo escrito adjuntamos pues como las tablas y los valores precisos de la información y de todo lo que yo les estoy contando acá. Hasta luego, gracias.